¿Existe el Día del Inodoro o del Retrete? Sí, sí existe, aunque no lo creas, y se conmemora el 19 de noviembre desde el año 2014. Es una propuesta de la ONU para reconocer que el agua, el acceso al agua, al saneamiento y al agua potable, pues también es un derecho humano que es muy importante y del cual vamos a hablar. Quédate con nosotras. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. Hola, soy Tania Sabugal y te doy la bienvenida a Cuentos de Bandera Blanca. Y pues sí, el derecho al agua fue reconocido desde el 2002 en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí se reconoció que todos los seres humanos debemos contar con el agua suficiente, a un precio asequible, que esté físicamente accesible, que sea agua segura y de calidad aceptable, tanto para el uso personal como para el uso doméstico. También pues se reconoce que el agua nos permite llevar una vida digna y también pues es un requisito para poder gozar de muchos otros derechos como el derecho a la salud, al bienestar, y de ahí pues ya surgen todos los demás derechos que podemos ejercer, tanto civiles y políticos como sociales, económicos y culturales. Así que el agua pues sí es un derecho universal. Y esta agua, el agua segura a la que se refiere el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues debe de cumplir con ciertos requisitos. No se refiere solamente a que sea agua potable, libre de contaminantes o libre de sustancias tóxicas, sino que también se refiere a que el agua segura debe cumplir con lo que llaman las 6 letras C. Una es que tenga cobertura. El agua debe llegar a todas las personas sin restricción alguna, sin ningún tipo de discriminación, pues deben poder acceder todas las personas a agua de calidad. Y pues sabemos que en muchos lugares esto todavía no es una realidad, por eso es que seguimos hablando del derecho al agua y de lo importante que es. Una fuente de agua, de acuerdo con la ONU, debe de encontrarse a menos de 1 kilómetro de distancia. Las personas no deberían tener que caminar o moverse más de 1 kilómetro de distancia para encontrar una fuente de agua potable. También no debe superar este recorrido media hora, es lo que plantea la ONU. La segunda C se refiere a que el agua debe tener suficiente cantidad, es decir, que cada persona debe contar con el agua suficiente para poder satisfacer sus necesidades básicas de bebida, de poder cocinar, de tener higiene personal, poder limpiar su vivienda, su ropa. Así que la cantidad es importante. Luego viene la calidad, es decir, que esta agua sea apta para el consumo, que esté libre, como decíamos, de cualquier bacteria o virus o cualquier sustancia que pueda producir alguna enfermedad. La cuarta C se refiere a la continuidad, es decir, que no debe haber interrupción en el servicio de agua, que podamos contar con agua las 24 horas del día y que no nos quedemos obviamente un día o varios días sin agua, porque eso puede traer obviamente problemas a la salud y a la higiene personal. Y también la quinta C se refiere al costo, es decir, que sea asequible, que no implique un costo demasiado alto el poder obtener instalaciones de agua, instalaciones que nos permitan acceder libremente y sanamente al agua. Y la sexta C se refiere a la cultura hídrica, es decir, a fomentar valores, costumbres, hábitos, tanto personales como de una comunidad, para poder cuidar el agua, para poder obtenerla, tratarla, distribuirla y también poder reutilizarla de forma adecuada. Además de este reconocimiento del derecho al agua en este pacto que mencionamos, pues también la ONU lo reconoció como un derecho de manera general el 28 de julio del 2010 en una resolución.
En nuestro país, en México, el derecho al agua también está reconocido en el artículo 4 de la Constitución, que se reformó el 8 de febrero de 2012, y ahí se plantea que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y también plantea que el Estado, pues, es el responsable de garantizar este derecho para todas las personas. El acceso al agua limpia y suficiente, accesible y asequible reduce la mortalidad infantil y también disminuye el contagio de enfermedades como la hepatitis viral, la fiebre tifoidea, cólera, disentería y algunas otras enfermedades que se propagan a partir de la exposición a químicos como nitratos, flúor, arsénico, que pueden ser dañinos para la salud. Sin embargo, sabemos que a nivel mundial, pues el 9% de los habitantes de este planeta carecen de agua potable. La tercera parte de este planeta carece de saneamiento mejorado, es decir, no cuentan con una letrina o con un inodoro, algún sistema similar para disponer de los desechos de manera higiénica. Así que no todas las personas tienen cubierta esta necesidad, a pesar de que es un derecho. Pensemos que una persona requiere al menos entre 50 y 100 litros de agua diarios para poder resolver todas sus necesidades, decíamos, de alimentación, de higiene, de limpieza. Entonces se requiere el acceso al agua de manera suficiente, pero claro que es pues una necesidad que tiene que tener una inversión importante. Como lo plantea el documento Agua en México, un prontuario para la correcta toma de decisiones del Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental Asociación Civil del año 2017, pues es muy importante invertir de forma adecuada para poder garantizar este derecho a la salud. Por cada peso que se invierte en el agua potable, en el saneamiento, en la promoción de la salud, pues se ahorran 5 pesos en gasto de tratamientos médicos y días no laborados. Es decir, si el gobierno le invierte más a tener agua potable y más sistemas de saneamiento, pues se ahorraría también mucho dinero en atender enfermedades y en atender ausentismo laboral, precisamente a causa de las enfermedades que se adquieren por no tener agua potable. Y fíjense que hay un dato bien interesante que aporta esta asociación civil, que dice que México es el mayor consumidor del mundo de botellas de agua o de garrafones de agua, ¿no? En general de agua embotellada. Se consumen 264 litros al año por cada habitante. ¿Y por qué? Bueno, no siempre es porque el agua no sea potable, sino también es por la desconfianza. Se cree que no toda el agua que circula en México es adecuada para la salud o está libre de patógenos, y por esta desconfianza pues también la gente consume o prefiere consumir el agua embotellada, generando obviamente más contaminación por todo el PET que implica, por todo el proceso que se lleva a cabo para poder embotellar el agua y transportarla, que también finalmente es contaminación. Así que este es un tema de llamar la atención a resolver, cuando menos en nuestro país, aunque sé que en muchos otros lugares también podrían tener esta problemática de manera similar. El derecho al agua pues también se reconoce en la Agenda 2030 como una meta, un objetivo importante. El objetivo número 6 plantea esta agenda es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos. La mitad de la población mundial, de acuerdo a este documento, sufre escasez de agua grave durante al menos un mes al año. Y pues entre las medidas que se requieren precisamente para garantizar este acceso universal al agua, pues es invertir en infraestructura, en instalaciones de saneamiento para proteger y restablecer también los ecosistemas que se relacionan con el agua. Más adelante vamos a comentar de esto,
así como la educación en materia de higiene y también de consumo responsable del agua. Y empezábamos el programa planteando precisamente una de estas acciones de educación respecto al agua, que es el Día Mundial del Retrete, que, pues decíamos, se conmemora el 19 de noviembre de cada año para llamar la atención de lo importante que es contar con este dispositivo para promover la salud y una vida digna en todas las poblaciones y para todas las personas. Igualmente, y es más conocido, el Día Mundial del Agua, que se estableció desde 1993 y que se observa cada 22 de marzo para centrar la atención precisamente en proteger el agua dulce de este planeta. Y hablando del agua dulce, pues es importante señalar que aunque la Tierra, nuestro planeta que se llama Tierra, en realidad también es el planeta azul, porque la mayor parte de su superficie es agua, pues hay que entender que toda esa agua no es apta para el consumo humano. El 97% del agua del planeta es agua salada de los mares y océanos y pues no se puede consumir. El agua dulce, que equivale más o menos al 2.5-3%, no toda tampoco se puede consumir directamente, pero sí es a la que tenemos acceso, aunque mucha de esta agua dulce pues se encuentra congelada también en los polos. Así que por eso hay que proteger el agua de los ríos, de los lagos, de los arroyos, el agua subterránea de los mantos acuíferos, que es realmente de la que puede vivir el ser humano. Y por eso es importante también proteger, decíamos, pues el medio ambiente, los ecosistemas que se relacionan con esto, porque el cambio climático está dañando bastante nuestro acceso al agua. Porque al aumentar la temperatura de la Tierra se modifica el ciclo hidrológico, el ciclo natural de evaporación del agua, de la reintegración del agua a través de la lluvia a todos estos ríos, lagos que decíamos. Empieza a acentuarse más un contraste entre las temperaturas. Hay épocas muy calientes en donde hay sequías, donde hay incendios, y hay otras en donde hay demasiada lluvia, en donde hay inundaciones, donde también hay deslaves y otros desastres naturales. Y esto afecta obviamente mucho el ciclo natural del agua. El otro aspecto, que es la deforestación, pues también disminuye la evaporación, que el agua pueda reciclarse de manera más natural, que se infiltre el agua también impide esta deforestación, se erosiona el suelo, se acumulan sedimentos y esto hace que también disminuya el caudal de los ríos. Así que cuidar el medio ambiente también garantiza que podamos tener un acceso al agua pues de forma mejor. Y hablando del agua y para seguir reflexionando sobre este importante derecho, te invitamos a escuchar nuestro cuento de hoy. Tenemos un cuento diferente, esperamos que te guste. El capítulo de hoy: La gran hélice de mi abuelo. Adaptación del relato original de Eduardo Sabugal Torres. Mi hermana dice que mi abuelo siempre está hablando de árboles. Yo digo que también habla de nubes, de caballos, de pájaros, de escarabajos, de las carreteras, de su horno de piedra y de frutas. Mi hermana se llama Amelia, es más grande que yo, pero no sabe usar la pala. Tengo otra hermana, pero aún es chiquita. Se llama Amanda, pero todos en la casa le decimos Mandy. Mandy no entiende cuando decimos palabras como ventilador, pozo o tubería de PVC. Hace poco tuve que explicarle a mi hermana Amelia lo que es el PVC. Ya le dije que es el material con el que mi abuelo y yo construimos la tubería para regar los árboles. Cuando vamos al terreno que está en Atlisco, mamá me pone las botas de trabajo porque, ¿sabes? Hay mucha tierra, arañas, lagartijas y montones de hoyos de tuzas y se te puede ir el pie en uno de esos hoyos. Antes había muchos árboles ahí y por eso el abuelo hablaba de aguacates, naranjos, árboles de pistache y de papaya. Había miles de árboles plantados ahí. No miles, cientos, porque dice Amelia que no es para tanto, que no cabrían miles de árboles ahí. Pero luego se secaron. Dice mi abuelo que por falta de agua.
Amelia me explicó que es por las estaciones, ya que no puede llover todo el año. Y hay 4 estaciones: otoño, invierno, verano y... ¡ay, no me acuerdo de la otra! Cuentos de bandera blanca. A Elian siempre que dice las estaciones se le olvida la primavera o las dice en desorden por más que se las explico. A mí me da risa, pero mi mamá dice que no me burle. Se las aprendió el día que olían muy rico las flores blancas del naranjo, que está junto al horno de piedra. Mandy no sabía caminar todavía y le enseñábamos el volcán a lo lejos, diciéndole que era el Popocatépetl. Entonces aprendió a decir Popo. Mi abuelo dice que la nieve derretida del volcán llega por el subsuelo hasta el terreno. Lo malo es que ya casi no hay árboles, ni flores, ni bugambilias. Al parecer no hay agua suficiente y por eso se han secado las raíces. Elian pensaba que los árboles bebían agua por las hojas, pero ya mi abuelo le explicó que toman agua desde la raíz. Antes me gustaba ir al terreno de Atlisco porque me podía encontrar mariposas volando junto al canal, en donde una vez Elian y yo pusimos un barquito de papel y avanzaba rapidísimo. Pero no podemos usar el agua que pasa por ahí para regar nuestros árboles. Dice mi abuelo que no es nuestra, sino de muchos vecinos y que hay que pagar mucho dinero para poder usarla. El agua del canal casi siempre está fría y viene de muy lejos, de un pozo que una vez fuimos a ver en la camioneta de mi abuelo. A Elian le compraron una pala de juguete, pero él cree que es como la de los adultos y ayuda a mi abuelo a hacer los cajetes de los árboles. A mí me daba risa la palabra cajete. Los cajetes, nos explicó mi abuelo, son como pequeños volcanes de tierra que se hacen alrededor de los árboles y plantas para que se filtre el agua a las raíces y que no se escurra hacia los lados. Hace tiempo no vamos al terreno de Atlisco porque mi abuelo dice que es peligroso. Hay un hoyo como de 25 metros porque están haciendo un pozo. Y Mandy, que ya camina, se puede caer. La última vez que fuimos los árboles ya estaban secos. Elian dice que hay que llevar botellas de agua desde nuestras casas, pero no alcanzaría, tendríamos que llevar 1000 botellas. Amelia y Mandy no pueden ir al terreno hasta el sábado, ya que mi abuelo y yo hayamos colocado una tapa en el pozo, porque está muy profundo y es peligroso. Me pondré mis botas y llevaré mi pala. Ahora, el problema, dice mi abuelo, es sacar el agua desde allá abajo. Acá en la casa tenemos una bomba para sacar el agua de la cisterna y subirla al tinaco, pero allá no hay luz. Yo creo que por eso vamos siempre de día. Una vez se nos hizo tarde, cuando todavía había árboles. Vimos unas luciérnagas, a las que les brillaba la panza, pero para alumbrar el terreno necesitaríamos 1000 luciérnagas. Le digo a mi abuelo que no vamos a poder sacar el agua. Es triste, porque si no sacamos agua pronto, no podremos volver a plantar árboles y ya no podremos ver de nuevo las hileras de aguacates y limoneros formados. Ni oleremos esas flores de los naranjos que dice mi abuelo abren en primavera. Dice mamá que el sábado iremos a cocinar algo en el horno de piedra que él mismo hizo y que ella nos va a guisar muchas cosas. Mi abuelo dice que hará un invento para sacar el agua del subsuelo. El otro día lo vi en su taller poniendo unas bolitas de hule en una cuerda. Dice que con eso hará una bomba de rosario. Ay, pero yo no sé qué es eso. Mandy está sentada en su sillita y mamá le está dando de comer pedacitos de durazno. Mi abuelo dice que en el futuro será cada vez más difícil tener este tipo de duraznos. Por eso urge hacer una huerta en Atlisco. El sábado iremos todos a cocinar allá, en el horno que parece tortuga, con su gran caparazón gris. Elian está feliz porque podrá llevar su pala y porque cree que podrá ver el hoyo de 25 metros, pero mamá me dijo que ya está tapado con una puerta de metal. Iremos porque mi abuelo va a instalar una bomba para sacar agua. No sé cómo, porque allá no hay electricidad. Dice mi abuelo que cuando excavaron para hacer el pozo, encontraron una ranita viva hasta el fondo. Es increíble que hasta allá abajo vivan las ranas. ¿Cómo le hacen para vivir ahí? ¿Quién sabe? Mi abuelo dice que llegó ahí por los veneros, los ríos que van debajo de la tierra, muy debajo de donde estamos pisando nosotras. Esa ranita estaba bonita, me la trajo mi abuelo dentro de un vaso. Yo la solté en el jardín porque mi mamá me dijo que no podía estar en la casa y que además se moriría si no la soltaba en la naturaleza. Ojalá algún día se pueda sacar agua de ese pozo,
porque sin árboles se ve muy feo el terreno. Sería muy bueno ver árboles allí que nos dieran melocotones como los que come Mandy. Ya no tendríamos que ir al supermercado y comprar la fruta esa que dicen que es transgénica. Las tunas que trajo mi abuelo el otro día, precisamente de allá de Atlisco, estaban deliciosas. Elías no sabe comer tunas, piensa que las semillitas le harán daño. A mí me da risa porque le dice a mi mamá que se las quite. Ya quiero que sea sábado para ver el volcán más de cerca y para ver si descubro una de esas lagartijas enormes que se ponen a tomar el sol en el muro cerca del horno. Mientras vamos en la camioneta de mi abuelo, yo le pregunto si volveremos a plantar árboles y me dice que sí, y que esta vez sí crecerán grandes. ¿Pero cómo? Le pregunto a mi abuelo, ¿cómo sacaremos el agua allá si no tenemos una bomba? Y él me dice que con la energía natural, con lo que hay allá, pero si solo hay sol y viento y tierra, ay, no sé cómo le hará. Y lleva esa cuerdota que el otro día le vi hacer en su taller y su caja de herramientas. Esa caja Amelia no la puede alzar porque está muy pesada, pero yo sí. Le pregunté a mi mamá que cómo le haría mi abuelo para sacar el agua con esa cuerda y se quedó callada y pensativa. Y al final me dijo, pregúntale tú. En la camioneta también llevamos unos tubos PVC blancos con unas manijas color rojo y acá dentro llevamos la comida. En una bandeja mi abuelo puso camote con miel. Y en otro traste un gran trozo de carne con hierbas, ajo y creo que sal o pimienta, cosas así. Huele rico. También llevamos unas papas que yo ayudé a envolver en papel aluminio. Y como mi mamá no come carne, trajimos también nopales y cebollitas. Amelia solo habla de sus mariposas y lagartijas. Mandy ve por la ventana y señala el volcán y dice, ¡Popo! ¡Popo! Mi abuelo dijo que la energía que era producida por el viento se llama eólica y dice que si lográramos hacer un ventilador grandote, se podrían mover las cuerdas que trae en la camioneta. Mi abuelo fabrica muchas cosas desde hace años. Tengo juguetes que él me hizo. Creo que esta vez usará una llanta de bicicleta para el ventilador grande, porque Elian dice que vio una en su taller y que le estaba haciendo agujeros con un taladro y poniendo los retazos de unas persianas de aluminio. Es una hélice, no un ventiladorzote, nos dijo sonriendo mi abuelo. Una hélice o molino de viento, aunque en este caso no molerá nada. ¿Y para qué esa hélice, abuelo? Creo que yo ya entendí por la explicación que nos dio. El viento moverá las aspas y la rueda de bicicleta girará. Y al girar se moverá la cuerda que tiene hules y que está dentro de un tubo blanco de PVC. Y así, jalándola, saldrá agua, como cuando Mandy mueve la bomba del garrafón de agua de la cocina de mis abuelos y todo el mundo se alarma porque se hace un charco en el piso y se desperdicia el agua que es para tomar. Mi abuelo subió su gran hélice en la azotea de la casa para probarla. El viento le pegó con fuerza y el sol la hizo brillar. Salimos al patio para verla girar. Gira lentamente, pero sí gira. Los vecinos han de pensar que está construyendo un helicóptero. Elian dice que parece un reguilete y dice que ya quiere verlo instalado en el terreno de Atlisco. Ahora sí podremos regar todo el terreno, sin necesidad de usar agua del canal o traer agua desde la ciudad. Mi abuelo está colocando encima del pozo una cosa que él llama estructura. Es como un cuadrado de metal para que ahí se ponga la gran hélice. Mi abuelo me manda a la parte trasera de la camioneta para buscar cosas en su caja de herramientas. Me ha pedido un frasco de vidrio en donde trae tuercas, rondanas y tornillos. También me ha pedido que le lleve un desarmador, el martillo y 2 tipos de pinzas. Ay, a veces me canso por el calor que hace. Por eso mi abuelo ahora está poniendo la gran hélice él solo. Y me ha dicho que me siente aquí, en la sombrita. Aunque traigo el sombrero que me puso mi mamá, el calor es mucho. Luego se me ponen las mejillas coloradas. Yo creo que por eso se nos murieron los primeros árboles que plantamos, porque no resistieron tanto calor. Y luego sin agua, pues peor. Debe ser muy difícil instalar el ventiladorzote, porque ya lleva mucho tiempo mi abuelo ahí sobre el pozo. Puso unas tablas de madera para poder apoyarse y me dijo que no me acercara mucho. La gran hélice se movía mucho y mi abuelo ha tenido que amarrarla con alambres.
hacían ruido las aspas de aluminio, como si fuera un trueno, de esos que se escuchan. No me acuerdo en qué estación del año. Espero que mi abuelo termine pronto, porque su refresco, aunque está aquí en la sombrita, se le calentará y sabrá horrible. Cuentos de bandera blanca. Ayer fueron Elian y mi abuelo al terreno. Yo no fui porque hacía mucho calor y además me dijeron que solo irían a instalar la hélice que hizo mi abuelo en su taller. Elian decía orgulloso que era un trabajo para hombres. Yo le dije que él solo tenía 6 años y se enojó. Me gustaría que ya tuviera árboles plantados y que fueran grandes para poder tener más sombra. Me gustaría también que hubiera en el terreno árboles de pera, de plátano, de mamey y de aguacate, como los sabores de los helados que venden en el centro de Atlisco, a los que mi abuela llama exóticos. Mi abuelo cada vez que se puede le compra a mi abuela helado de zapote, de pistacho o de maracuyá. A mi abuela le gusta más el helado de fresa, pero esa fruta, dice mi abuelo, crece en otra región porque necesita otro clima. Dice que las de Irapuato son las mejores. Mi abuelo dice que ayer fue muy complicado instalar el ventilador y que algunos vecinos que pasaron por ahí se lo quedaron mirando muy raro. Creo que hasta el pastor de cabras que pasa siempre por ahí se quedó un rato mirando y mirando, como si no entendiera para qué se usaría esa hélice. Al final, dice mi abuelo que ya quedó instalado el molino de viento y que ahora hay que regresar para ver si funcionó. Del tubo que baja hasta el fondo del pozo, sale otro tubo que Elian y mi abuelo conectaron a un tanque de plástico donde se almacenará el agua. La última vez que yo fui estaba vacío y lleno de mosquitos y tierra. Dice mi abuelo que si la rueda movida por el viento logra jalar la cuerda de los hules, entonces será fácil llenar ese tanque. Esperemos que sí. Mi mamá y mi abuela le han dicho a mi abuelo que mejor ya no vaya al campo porque regresa muy cansado y asoleado, y que esa idea de la hélice necesitaría muchos ingenieros y máquinas especiales para funcionar. Mi mamá dice que el abuelo debería esperarse a que llegue la energía eléctrica algún día ya. Hoy venimos a ver si funcionó, pero encontramos el molino de viento tirado sobre la tierra. 2 o 3 aspas de la rueda estaban dobladas. Yo me enojé, igual que el abuelo, porque todo nuestro trabajo del fin de semana pasado no sirvió para nada. Pero él dice que solo hay que fijarlo bien nuevamente, que no hay que desesperarse. Y yo creo que mi abuelo tiene razón. Cuando me desespero con los dibujos que me dejan en la escuela, me salen mal y termino tirándolos a la basura. Al parecer, hoy el abuelo también trabajará un rato largo porque me ha dicho que me ponga bajo la sombra otra vez. Yo lo miro desde lejos, colocando otra vez la hélice, y veo cómo el sol choca contra las aspas de metal y parece que de ella saliera luz. A mi abuelo no le preocupa tanto que se haya caído la hélice, sino que el lodo que hay en el fondo del pozo haga que la cuerda se atore dentro del tubo. Él dice que se llama bomba de Rosario. Yo la llamaría la bomba de mi abuelo, porque él la hizo. Amelia no cree que funcione. Dice que 25 metros es mucho para que el agua suba solo con una cuerda y unos circulitos de hule. El pastor que trae borregos ha pasado y me ha preguntado que qué hace mi abuelo. Yo le dije que instalando una bomba. El pastor le dio un golpe con su vara a una de las cabritas que se le iban y me dijo: «No, niño, esas cosas de viento no funcionan por acá». Después se fue. Yo me quedé pensando que él no conoce a mi abuelo, ni se ha asomado al pozo, ni sabe cómo funciona nuestra bomba de Rosario. Ya es como la tercera vez que venimos a Atlisco y encontramos el invento de mi abuelo en el piso. Mi mamá y mi abuela piensan que algún vecino lo ha tirado por maldad, pero mi abuelo dice que no, que es la fuerza del viento. Cuando la probamos el fin de semana pasado, Elian puso una cubetita en el lado del tubo donde supuestamente tiene que ir el agua, pero solo salió tierra húmeda. Mi abuelo dijo que cuando los veneros se limpiaran saldría agua limpia y fría, como la del canal. Esa vez nos decepcionamos y ya ni nos quedamos a comer ahí. Mi mamá y mi abuela empacaron la comida que habían preparado en el horno de piedra y nos venimos a la ciudad a terminar de comer. Yo casi no vi mariposas esta vez, solo un par de lagartijas. El sol era insoportable, así que mejor nos fuimos. Elian era el único que quería quedarse más tiempo. Dice que algún día saldrá mucha agua de ahí, de los tubos que mi abuelo y él han puesto.
Cuando pase eso, entonces ya no será un simple terreno, sino una huerta, como dice mi abuelo, llena de frutales y plantas de todo tipo. Ayer estuvimos trabajando mi abuelo y yo todo el día en Atlisco. Bueno, yo me dormí un ratito, porque ya no me acuerdo de cuando tomamos la carretera de regreso. Me desperté ya llegando a mi casa. Pero estoy muy contento porque lo que hicimos mi abuelo y yo valió la pena. No era como había dicho el pastor de ovejas y cabritas. Al final, la gran hélice se movió con el viento y logró jalar la cuerda. Hoy volveremos a ir, pero ya con muchos arbolitos en la camioneta. Amelia también está contenta. Dice que al fin habrá frutales y que quizá con la frescura del agua regresen las mariposas. Estamos esperando a que mi abuelo termine de poner todo en la camioneta. Hoy sí me llevaré mi pala, porque plantaremos árboles de pistache, de esos que tienen las hojas largas de delgadas. También limones, naranjas, toronjas, mangos y aguacates. Mamá y mi abuela dicen que ahora sí es bonito ir allá, pues ya con agua se pueden lavar los trastes y las manos. Ayer mi abuelo me enseñó cómo giraba rapidísimo el molino de viento. Giraba y giraba, haciendo un leve ruidito. Y la cuerda con los empaques de hule se movía de arriba para abajo, una y otra vez. Yo hasta aplaudí de gusto, porque la bomba de Rosario había funcionado. Yo creo que ya ni es necesario que llegue la energía eléctrica al huerto, porque dice mi abuelo que hasta luz podríamos hacer con otra rueda parecida. Cuando pasen 5 años, dice mi abuelo que ya podremos ver los frutos colgando de las ramas. Yo creo que en 5 años Mandy ya irá a la escuela como yo y podrá llevarse para comer en el recreo unos duraznos cosechados en el huerto del abuelo. Y Amelia y yo podremos ir con nuestros amigos a ver la gran hélice girando en lo alto y sacando agua. Podremos cocinar en el horno y sentarnos en la sombra a ver la nieve del volcán. Las niñas y los niños tienen derecho a crecer en un medio ambiente sano y a contar con el agua potable necesaria para su desarrollo. Por eso es importante usar correctamente el agua sin desperdiciarla, así como evitar contaminarla. Cuentos de Bandera Blanca continuará si tú cuidas el agua. El agua potable es un derecho humano básico porque la necesitamos para vivir. Como parte del derecho a la salud, las niñas y los niños tenemos derecho a contar con agua potable salubre. Del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Esperamos que te haya gustado nuestro cuento invitado que tuvimos el día de hoy. Y bueno, el agua que usamos no solamente es para el consumo humano, para las necesidades básicas que tenemos, sino que también se utiliza para la agricultura mayormente. En México más o menos se utiliza el 76% del agua en la agricultura y es importante en la agricultura seguir algunas recomendaciones de la FAO. Esta organización que tiene que ver con la alimentación y la agricultura recomienda que pues también al practicar la agricultura se conserven las fuentes de agua, se tecnifiquen más las maneras del riego, se pueda almacenar agua de lluvia, se promuevan cultivos que también no requieran tanta agua para poder ahorrar en este sentido. Además del uso del agua en la agricultura, pues también se utiliza para producir energía y de ahí que también recomendamos mucho el consumir energía de manera responsable. Tanto en el hogar como en la industria. Y también el agua se utiliza para los comercios, los servicios, la industria en general. El Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental, Asociación Civil, plantea que del agua que usamos, el 96% es agua virtual, es decir, es agua que no vemos, pero que se utiliza para producir bienes y servicios. Y nos pone algunos ejemplos. Para producir 1 kilo de naranja se requiere 560 litros de agua, pero si hablamos de 1 litro de jugo de naranja, entonces se requieren 1050 litros, es decir, se requiere más cantidad de agua para producir jugo que para producir naranja tal cual. Cuando hablamos de carne de animales, por ejemplo, la carne de pollo, 1 kilo de carne de pollo requiere de 4.325 litros de agua.
Si hablamos de 1 kilo de carne de cerdo, se aumenta a 5.988 litros de agua, y si se trata de carne de res, 1 kilo requiere 15.415 litros de agua. No nos imaginamos eso, pero detrás de la producción agropecuaria se utiliza bastante agua, el agua virtual, nos dice esta asociación. Y también para los objetos, por ejemplo, una playera, para producir una playera de algodón que usamos cotidianamente, se requieren 2.495 litros de agua. Para producir un par de zapatos se requieren 8.000 litros. Y si se trata de esos pantalones de mezclilla que tanto te gustan, se requieren 10.000 litros de agua. Así que pues realmente utilizamos mucho el agua, y en la industria lo que se debe de promover es que haya realmente un tratamiento de todas estas aguas residuales que a veces se vierten de forma pues legal o ilegal en los ríos, en los arroyos, en los lagos, y esto contamina el agua dulce de la cual dependemos. Así que es muy importante que la industria tenga plantas de tratamiento y pueda reciclar, reutilizar el agua, que es pues vital para todos los seres humanos, y que dejen una menor huella hídrica, como se conoce a este consumo de agua a través de la industria. A nivel personal, ¿qué podemos hacer? Pues lo hemos escuchado en múltiples ocasiones: evitar fugas de agua en nuestras casas, en nuestras oficinas, en la escuela, utilizar muebles de baño de bajo consumo, no dejar la regadera abierta, la llave de agua abierta cuando no la estamos utilizando, no lavar con manguera las calles o los automóviles, tener una cubeta y reciclar lo más que se pueda el agua. Evitar contaminar. Como ciudadanos y ciudadanas podemos exigirle a nuestros gobiernos que inviertan más en potabilizar el agua, en el saneamiento del agua, en hacer reglamentaciones más estrictas para que la industria, para que en general toda la sociedad pueda proteger y cuidar este recurso natural que es muy importante, es fundamental para la vida. Así que bueno, el derecho al agua es un derecho humano y todas y todos tenemos que hacernos cargo de este derecho. Vamos a escuchar ahora nuestra sección ecológica de colores. ¡Despierta! Tú tienes la decisión. ¿Quieres ver nuestro planeta en blanco y negro o prefieres verlo de colores? El planeta. Es de colores. ¿De colores? El planeta. ¿Sabías que los árboles son de gran utilidad para las personas? Hace mucho tiempo, cuando no había casas, los hombres y las mujeres usaban los árboles para refugiarse de los animales salvajes, del sol y de la lluvia. Además, los árboles dan alimento a las personas con sus frutos. También de los árboles se obtiene la madera, necesaria para construir muchas cosas como los barcos, instrumentos musicales y muebles. Algunos de los árboles de los que se saca la madera más hermosa son la caoba y el ébano. Ah, pero eso no es todo. De la madera también se saca el papel, y de la corteza de un árbol que se llama alcornoque se consigue el corcho. Los árboles han sido de gran ayuda para los seres humanos. Por lo tanto, las personas deben cuidarlos para que no se acaben. Pues muy relacionado, como hemos dicho, conservar también estos ecosistemas, los manglares, los bosques, que también nos proveen de muchos beneficios, pero también nos proveen de agua. Con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este programa, y pues te invitamos a que reflexiones y también participes en este tema importante que es mantener y defender nuestro derecho al agua. Tenemos nuestras vías de contacto, te lo recuerdo, tenemos nuestro Facebook. También tenemos nuestro correo electrónico para que puedas enviarnos mensajes, sugerencias. cuentosbanderablanca@gmail.com, cuentosbanderablanca@gmail.com, y agradecemos que nos dejes tu like o tu me gusta en nuestro canal, que también comentes debajo de los videos o a través del podcast en las diferentes plataformas en las cuales también se transmite Cuentos de Bandera Blanca. Mientras tanto, y hasta la próxima emisión, sigamos ondeando la bandera de la paz.
Guión, edición y producción, Tania Sabugal. Voces, Miguel Marín, Laura Gaeta, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Alejandro Estrada, José Ramón Cantalapiedra,